El rabino Yehuda afirma que Dios creó a los ángeles el segundo día porque está escrito, en el Génesis 16 dice, «Formó con las aguas la cumbre de su morada. El segundo día Dios separó las aguas del firmamento». Por su parte, el salmista, en el Salmo 10:43, asocia a los ángeles a la cumbre de la morada divina, y así deduce que los ángeles fueron creados el segundo día. Hola, ya nos conocimos en el capítulo anterior de Historia de los Ángeles, donde hablamos sobre la creencia en estos seres. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el origen. La historia de los ángeles. Hoy, el origen. Al principio del capítulo vieron una cita. Esta cita pertenece a la angeología de la literatura talmúdica. El rabino Yehuda Anasi nos habla de cómo los ángeles fueron creados el segundo día de la creación. Pero para saber qué piensa el Islam sobre la creación de los ángeles, le preguntamos al imán Ahmad qué piensa que vino primero, los ángeles o los humanos. Creó primero a los ángeles. Antes de la creación de los demás, por ejemplo, de todo lo relacionado, por ejemplo, con el uso de los humanos, ¿sí? Porque los animales, el medio ambiente, la vegetación, las plantas, todos son para el uso humano. Entonces, Dios creó a los ángeles antes, de acuerdo con el Islam. Si les soy sincera, no se sabe con exactitud en qué momento aparecieron los ángeles en la literatura sagrada. Aunque lo que puedo decirles es que los ángeles aparecen desde civilizaciones muy antiguas. En textos como los egipcios, los sumerios, los hebreos y los hindús, aparecen seres parecidos a los ángeles. Desde el inicio de la creación, desde el Génesis, encontramos los ángeles, ¿sí? Hasta el Apocalipsis. También vemos cómo el Señor se nos habla y se nos manifiesta dentro de estos seres espirituales que son tomados para dar mensaje a las personas. Cuando Dios se quiere manifestar, utiliza a los ángeles. Ahora bien, para los cristianos, los ángeles aparecen desde el principio de los tiempos. Nos lo dice Alberto Facci. Claro, los ángeles son creados por Dios y fueron creados cuando el Señor empieza a crear todo el universo. Entonces lo primero que hace Él es crear los ángeles también. Si realmente queremos conocer el origen de los ángeles, tenemos que saber el origen de los textos sagrados. Los ángeles, como todos saben, parten de una tradición de la religión abrahámica, de las religiones abrahámicas en sí. Es decir, estamos hablando sobre todo de los textos que tienen que ver con la Biblia, el Antiguo Testamento. Y es muy importante que tengamos en cuenta esto, y es que la Biblia fue escrita en el año 700 a.C., que es contemporánea del zoroastrismo, de quien va a tomar muchas ideas, muchas formas. Zoroastro que creó bien el concepto del bien y del mal, que luego fue tomado también por estas tradiciones, de una marcada en la batalla que se va a librar. La religión del antiguo Irán deriva de los antiguos indoeuropeos o arios. De hecho, los primeros textos zoroástricos están escritos en el mismo lenguaje que el de los devas indios. Igual hay similitudes en cuanto a la mitología, pues creen en los dos mismos dioses, Daevas y Auras. El zoroastrismo es una de las primeras religiones monoteístas del mundo, fundada en Irán por el profeta Zaratustra, cuyas enseñanzas fueron transcritas en el texto que se conoce como el Avesta, cuyos principios se denominan Amesha Spenta y son personificados por 6 arcángeles: buen pensamiento, mejor rectitud, benéfico pensamiento perfecto, integridad, no muerte y la buena elección. En el zoroastrismo se encuentra la semilla de varios conceptos heredados a religiones posteriores, como el del cielo versus el infierno, o la diferencia entre ángeles y demonios. Pasemos del zoroastrismo al libro de Enoc. El pastor Alberto Facci nos va a contar sobre la historia de los vigilantes y nos va a contar cómo los ángeles aparecen desde este libro tan antiguo. De esos gigantes que surgieron en la antigüedad, de la unión entre los ángeles y las mujeres, y que se llaman los Nefilín. Precisamente
Después de que ocurre todo eso, es cuando el Señor envía el diluvio universal. Y entonces allí destruye esos gigantes. Cuando los ángeles caídos vienen a la tierra son expulsados por el Señor, precisamente porque se rebelan y siguen a Satanás. Ellos vienen, se enamoran de las mujeres, tienen relaciones contra natura, como dice la palabra, que se relacionan con hombres también. Y de allí nacen los famosos Nefilim, o sea, los gigantes. Esto suscita de que Dios entonces declare el diluvio universal. Y es cuando dice que va a destruir la tierra precisamente porque había crecido en gran manera la maldad. Y viene el diluvio y acaba con todo eso. Allí el Señor ya lanza un juicio. El Señor, después de que lanza el juicio en el diluvio universal, pues Él hace un pacto con el hombre y dice que ya no va a volver a destruir la tierra por agua, pero la va a destruir por fuego. A continuación, el ufólogo Eduardo Paz nos va a contar una teoría muy interesante, y es la de los extraterrestres del planeta Nibiru. Él todo lo explica basado en unas traducciones de Zecarías Sitchin, de las tablas cuneiformes y de los textos bíblicos en su idioma original. Entonces escuchemos sobre cómo los Anunnaki llegaron a la Tierra. Esos seres que vinieron tenían un total de 23 deidades que se conocieron como los Anunnakis. Viene de Anu, de un dios llamado Anu, que eran unas criaturas más que humanas que terminaron creando a los seres humanos, ¿sí? Pero aquí viene el punto clave para lo que estamos contando nosotros, que es que esas criaturas supuestamente tenían la capacidad de volar. Y entonces en muchos de los dibujos que dejaron los sumerios tienen alas. Así que ahí tenemos la primera imagen de lo que hoy llamamos los ángeles, ¿sí? Voy a ampliar un poquito más. Estos seres tenían algo muy interesante al comienzo, y es que tenían como un centro logístico en lo que es hoy Irak. Y, por ejemplo, tenían una cosa que se llamaba las tablas del destino, o las tablas ME o ME, que sería lo que hoy llamaríamos como una especie de biblioteca informática, ¿no? Porque ahí estaba todo lo relacionado con tácticas de guerra, con mapas del universo, y sobre todo para lo que podríamos llamar hoy naves que podrían llegar ellos. La artista Irma Strauss nos va a explicar desde su punto de vista los ángeles y la pintura. Nos contará cómo se representan los ángeles y su origen desde la historia del arte. ¿Desde cuándo ha sido representado en el arte los ángeles? Bueno, la palabra ángel es de origen judío, por lo tanto sumerio. Los Elohim y los Malakim han sido representados en el arte desde hace muchísimo tiempo. Incluso se pintaban ángeles con alas en Sumeria hace 6.000 años. Estamos hablando de algo que tiene 6.000 años de historia, más o menos. El padre católico Luis Alfredo Acosta tiene una teoría muy interesante con respecto a la teoría del color. Nos va a explicar un poco del amor trinitario y de los ángeles. Jesús es el creador de todo, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado. Entonces yo me he aventurado a dar una respuesta del origen de los ángeles, y esa causa tenemos que remontarnos al misterio del amor divino trinitario. Aquí encontramos 3 círculos: azul claro o cian, amarillo y rojo puro. Y como el tema es de los ángeles, aquí les muestro ángeles, núcleo rojo, arcángeles, núcleo amarillo, principados, núcleo azul, virtudes, aquí se juega con el magenta, rojo puro, y el amarillo, que da naranja. ¿Por qué o de dónde salió estos núcleos de los 9 coros angélicos? Tenemos que ir al arco iris. Cuando yo era niño me hicieron aprender esta canción. Los colores del arco iris de los cielos 7 son, como 7 en la semana son los días que hizo Dios. Hay que salir de este prejuicio.
Si alguien nos pregunta cuántos colores tiene el arco iris, lo más común es responder sin lugar a dudas que son 7, e incluso enumerarlos: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Pero ¿cuánta realidad tiene esto? La verdad es que estos 7 colores únicamente existen a causa de las creencias de Isaac Newton, el físico que revolucionó la historia de la ciencia cuando en 1704 publicó Optics, su estudio sobre la descomposición de la luz blanca. Allí simplemente enumeró 7 colores para cumplir con su creencia en la ley de los 7. Los colores del arco iris son 5, no 7. El doctor Ricardo Flores nos contará un poco de su perspectiva científica sobre este tema. Yo me remonto a la evolución del hombre. Cuando hubo oxígeno, esas primeras estructuras orgánicas se constituyeron en células primitivas absolutamente elementales, ¿sí? Son los virus y las bacterias. Y nosotros somos y estamos relacionados con los virus y las bacterias desde el comienzo. Tenemos muchísimos, trillones de bacterias y unas cuantas células. Eso es un ser humano. Y las bacterias juegan un papel muy importante en muchos de los procesos del ser humano y en muchos de los procesos mentales, de los procesos cerebrales. Porque en la medida que el hombre va utilizando la materia orgánica, deja desechos, y esos desechos, ¿quién los recicla? Las bacterias, el microbioma. Ellos son capaces de modificar y devolver la energía y estabilizar el desequilibrio que exista. Es la energía. Y con esta bacteriana explicación me despido por el programa de hoy. Recuerden suscribirse al canal de Nativos Media para seguir viendo Historia de los Ángeles. La historia de los ángeles.